fuertemente a los judíos, como lo acompañó en otros tiempos de su misma historia. En la Argentina quizás sí me preocupa que estructuralmente la comunidad esté dirigida por un sector que suele ser muy beligerante, muy intolerante y que tiene como condición de definición que los otros en realidad son judíos vergonzantes. Claro. Entonces eso me preocupa porque creo que es algo que no le hace en absoluto bien a la comunidad, sobre todo entendiendo que incluso en términos cuantitativos la mayor parte de los judíos argentinos no es ortodoxa ni sigue una vertiente de esa naturaleza. Lo que pasa que también hay que decirlo, ellos tienen una galvanización ideológica, tienen una trama comunitario-identitaria que el judaísmo secularizado ha ido perdiendo, ha ido extraviando y no tiene ese nivel de compromiso con lo institucional judío. Entonces, como ellos sí lo tienen, porque para ellos el mundo empieza y termina en la calle judía, no hay otro mundo fuera de la calle judía, toda su potencia, todo su esfuerzo, todo su deseo está puesto ahí. Mientras que para nosotros, que el mundo es un poco más amplio, por suerte, que la calle judía, incorporás otras preocupaciones, vivís de otra manera la realidad y por lo tanto te preocupa lo que le pase a la comunidad judía argentina, pero también te preocupa lo que le pase al país, lo que pase a América Latina, al mundo, lo que esté pasando en Francia con los gitanos. En cambio, estos personajes parece que lo único que existe en el mundo son de una autorreferencialidad narcisista. Sí. Tremenda, que incluso está atravesada por una suerte de patología racista también, porque su discurso es racista. O sea, vos caminás un sábado por el barrio ultraortodoxo de Nueva York, por ejemplo, y le haces una pregunta a uno de los que van caminando por la calle y no te responden. En ningún lugar del Talmud está dicho que un sábado se debe mantener silencio cuando un transeúnte se le acerca a preguntarle algo a alguien. Ahora, ¿no? increíblemente, y lo subrayo, te preocupan más los otros, el otro tipo de... Coyunturalmente, en otro momento quizás de mi preocupación me hubiera interesado más el debate con los ortodoxos. También confieso que tengo un cierto cariño a la persistencia en el judaísmo de estos sectores anacrónicos. Claro. ¿no? O sea, me parece que son un componente importante, significativo. Claro, porque no vivo en Israel, ¿no? Seguramente vivir en Israel, en Jerusalén, sería bastante más engorrosa la relación, porque hay una relación conflictiva muy fuerte. Hoy me preocupa, tampoco es que me preocupe tanto, vamos a decir la verdad. Yo creo que en otros contextos históricos la comunidad judía argentina tenía una presencia mucho más viva en la vida nacional, en la vida cultural, hasta incluso en la vida económica. Esto se ha ido perdiendo, ha languidecido. Imaginemos por un instante que en los años 60 o 70 el mundo empresarial judío estaba comandado por tipos de la envergadura de Helbar, de Bronner, que construyeron la CGE, que tenía una visión de país. Bueno, pero ahora hay muchos empresarios judíos también. Sí, pero bajo otras características. Ya no es esa marca. Muchos venían del Partido Comunista o del socialismo, o tenían la experiencia tipo Moisés Levenson en el radicalismo. O sea, había un ida y vuelta, vasos comunicantes muy intensos entre la vida judía argentina y la vida político-social cultural argentina en general, ¿no? ¿Y qué pensás de los personajes, digamos, que vienen más del núcleo judío, por ejemplo, los rabinos que salen a hacer política nacional? A ver, yo creo que, por ejemplo, me preguntás por Sergio Berman, por ejemplo, o Dani Goldman también. Bueno, con Dani Goldman me une una amistad de muchos años y también una afinidad y una sensibilidad compartida básicamente en relación a temas de derechos humanos, a una visión de la historia argentina y también a una cuestión del orden de la pregunta por el oprimido, el débil, el humillado, el extranjero, la viuda, el huérfano, eso que tiene que ver con la ética del Pirkei Avot, de la tradición judía, que creo que Dani la encarna bien, con un compromiso importante, y me parece muy significativo que en la línea de Marshall Mayer alguien muestre bajo la condición
de su elección religiosa como rabino, que también está profundamente comprometido con la realidad social, cultural, política argentina, ¿no? O sea, con Dani en todo caso hay muchas afinidades. Me parece que Sergio Berman tiene por supuesto el mismo derecho de salir a decir lo que quiera, vivimos en una sociedad democrática, pero bueno, me parece que hoy Sergio Berman representa una visión de derecha cada vez más dura en la Argentina, muy intolerante, enormemente intolerante. Él vende un discurso supuestamente democrático republicano, pero el modo como tacha a los otros que no piensan como él son de un nivel de intolerancia brutal, ¿no? Esas frases adjetivadas de una manera catastrofal, ¿no? Como lo puede hacer, no sé, Elisa Carrió o Pino Solanas, para nombrar dos personas que van por un lado a veces equivalente o distinto. Me parece que hay un discurso que en Argentina quiere dar cátedra de discurso democrático republicano, pero que guarda el huevo de la serpiente, porque se junta con aquellos que fueron en la Argentina promotores de violencias dictatoriales, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo no menor, hay una decisión. Yo no tengo nada contra aquel que se define de derecha en la medida en que su definición esté articulada con una práctica democrática, con el Estado de Derecho. Yo sospecho históricamente de las derechas argentinas, porque históricamente las derechas argentinas han sido las generadoras de la violencia, de la represión, de las interrupciones democráticas en nuestro país, y han sido las que acumularon el poder real en este país, ¿no? Entonces a mí me parece que una decisión como la de Sergio Berman es una decisión, insisto, absolutamente legítima. Yo estoy en las antípodas de esa decisión. Claro, a veces confunde, porque cuando un sacerdote católico habla, es la iglesia la que habla, de algún modo, un obispo. Cuando habla un rabino, la gente no suele saber que un rabino solamente habla desde sí mismo, que no representa al judaísmo, representa solo su propia peripecia en el interior del judaísmo. Entonces ni Sergio Berman, ni Dani Goldman, ni, ¿cómo se llama? Ben Amú, el que está ahí desde siempre ahí, sigue un personaje reaccionario de cuarta, digamos, pero sigue ahí. Ellos no son el judaísmo, son cada uno individuos que han atravesado diversas experiencias en su formación rabínica, que pueden ser líderes de una comunidad y punto. Pero claro, frente a la opinión pública aparecen como si fuesen los portadores del judaísmo. Yo creo que eso hay que salir a aclararlo. Berman es portador de una tradición de derecha en la Argentina. Puede ser judío o no judío, da exactamente lo mismo. No tiene muchos problemas en juntarse con viejos personajes de una horrible prosapia antisemita en Argentina, que eso también hay que decirlo, ¿no? Puede juntarse con Cecilia Pando o con la gente de la nueva provincia en Bahía Blanca, ¿no? Que vienen de lo peor del antisemitismo argentino y de las derechas belicosas y cuasi fascistas en este país. El cuasi lo podemos sacar. Entonces me parece que ahí hay una cuestión. A mí a esta altura, que Sergio Berman haga lo que quiera, no me preocupa, me parece que va a seguir siendo una figura cada vez más minoritaria. Creyó que podía tocar el cielo con las manos y convertirse en un superstar de la política argentina, y hoy junta a 3 personas en cualquier manifestación que organice, ¿no? Y se sigue juntando con lo peor de este país. En cambio, me parece que Dani Goldman, digamos, para contraponer en parte, ¿no? Tiene un perfil más bajo en ese sentido, trata de diferenciar lo que es su papel como líder comunitario de lo que son sus opiniones políticas como individuo. No utiliza su carácter de rabino sino que él como ciudadano expresa su vocación de defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Ahora hay una figura del rabino como líder judío medio en crisis, ¿no? Absolutamente. Yo hace años escribí un artículo sobre qué les pasaba a los rabinos, ¿no? Sobre todo la pregunta estaba más dirigida a los que emergieron del movimiento Masortí, del seminario rabínico latinoamericano, como si la sombra de Marshall Mayer los hubiese capturado de tal manera que él, lejos de fertilizarlos, los convirtió en personajes menores, a muchos de ellos. Algunos han podido sustraerse a eso, ¿no? Quedaron demasiado colonizados en el pequeño mundillo de sus propias comunidades,
demasiado pegados a la cooperadora de la comunidad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y perdieron la intensidad espiritual. No veo que haya una producción intelectual, espiritual significativa del mundo religioso judío argentino. Estoy pensando, obviamente, en los rabinos, no en la ultraortodoxia, que ellos tienen su propio mundo, su propia construcción de sentido. Estoy pensando en todo este otro amplio movimiento ligado al movimiento conservador o al reformista,